lo que es este proyecto. Os voy a trasladar mis principales preocupaciones sobre la realidad social que nos surge solventar en estos días, ya que terriblemente se aboca a una realidad bastante nefasta. Una de mis principales preocupaciones, y empezaré con ella, es la nefanda función parlamentaria, esa de dialéctica erística o retórica de interés particular, como quieran llamarlo. El estructuralismo aplicado, porque para que exista el estructuralismo aplicado necesitamos una ideología que aplicar mediante el estructuralismo, que se estudia mucho el estructuralismo como filosofía, pero no solo hay como filosofía el estructuralismo. Sin embargo, es más característica del socialismo, socialfascismo en este caso, ¿vale? Que para que exista una aplicación debe existir, a su vez, una doctrina que aplicar, o varias. Culturas woke, feminismo, ideología de género, y así que nada de constructivismo moral, señores. Estructuralismo aplicado. El juego de guerra político en las sesiones parlamentarias se observará mejor ese teatrillo mediático en el que el equipo rojo le acusa al equipo azul y el equipo azul le acusa al equipo rojo sin acuerdos ni demás. Entonces solo queda la dialéctica erística, ¿vale? El saco yo mis proyectos porque a mí me sale de mi feminismo. Y cada vez se van sumando más jugadores. Hasta 6, creo que más de 6.000 partidos políticos se han creado ya en España, señores. Es algo que no es, quiero decir, ante la situación no me parece mal, pero ese juego, en fin, no hay unidad. Está claro que no hay unidad y nadie pretende buscarla. El uso fraudulento de las prerrogativas parlamentarias que les confiere la esfera de protección representativa. El resurgimiento del socialfascismo asimilado al de la Alemania del Holocausto, que yo aquí llamaré los nazis. Entre el sistema de derecho que tienen aplicado y que se basa en el feminismo, porque no sé si recordarán aquel comercial que lanzó el Ministerio de Igualdad de España será feminista, o el futuro será feminista o no será. ¿Qué margen queda eso para la libertad ideológica? En fin, el uso indiscriminado de las listas negras del socialismo, las Sonderfahndungslist de la Alemania del Holocausto, o las Fahndunglist. Aquí, con acusar a alguien de ultraderechista, ultrafascista, ultrarracista, ultra mis cojones, que sé que a mí me van a añadir en la lista negra, lo tengo más que claro, así que a partir de ahora lo llamaremos listas negras del socialismo. Y como humanidad ya hemos pasado por eso, señores. Estamos pasando hasta porque sigan marcando casas de judíos, que vi el otro día. En fin, el secuestro de los presupuestos generales del Estado, contrarios a los derechos humanos, esos haberes, incremento desmedido de la carga impositiva al ciudadano, mediante el secuestro de los presupuestos generales del Estado. Y aquí están cooperando los inspectores de Hacienda. Y, señores, sois responsables si cooperáis. Sois responsables. Y no solo los inspectores de Hacienda, me refiero a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los miembros de la estructura mediática del partido.
Aquí se vaya la Corte Penal Internacional. Yo estoy harto ya de esos canales que se quejan y no hacen. Estoy muy harto, ¿vale? Este es un canal de derecho, no de política, y se va a enseñar derecho a la población para que sepan identificar cuál es la posición, cuál es su posición en la defensa de esos intereses y si están de acuerdo con ello o no. Porque al final aquí lo que media es mucho engaño. Una cultura de la manipulación, porque si no caes en la manipulación, te cancelan. ¿Cómo es esto? Si no estás conmigo, estás contra mí. Si no será conmigo, no será con nadie. Machista, ¿eh? En fin. Es que tenéis unos... El incremento desmedido de la carga impositiva al ciudadano mediante el secuestro de los presupuestos generales del Estado, la aniquilación del trabajo autónomo, siendo un poco más prospectivos, la estatalización de los medios de producción. No queremos que haya producción privada, simplemente que esos trabajadores sean parte de la estructura pública. Por mucho que la estructura se ponga a hacer negocios privados, eso ya no nos importa. Es que joder, el comunismo aplicado. La autoliquidación del Estado español, se mire desde el punto de vista que se mire, el económico, el político, el identitario, es un finiquito. La colonización de las instituciones públicas, otro interés también. Aquello de que precisamente que estas cuestiones personalísimas, si colaboras con el régimen, te responsabilizas como el régimen, está en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Yo quiero poner aquí un punto de duda, porque yo también supongo que se habrá manipulado a los funcionarios en sus respectivas funciones. Por ejemplo, yo tengo algún conocido que se dedica a la enseñanza para el acceso a oposiciones, creo que de muchos tipos de ellas, y solo enseñan norma, no enseñan el sentido de la norma, no enseñan la moral que hay detrás o el sistema, simplemente norma. Y como tú lo único que tienes que hacer es aprenderte la norma y escupirla en el examen, pues oye, pues con eso basta. No, a las normas de rango inferior tienen unos límites superiores. Yo os los voy a enseñar aquí, porque voy a mantener esa fe todavía, que también habéis sido engañados o falsamente. No añadiré lo que iba a añadir, así que me quedaré con que no se os ha enseñado bien las cosas, porque ya os indico que, por ejemplo, en el arresto domiciliario masivo que hubo en la población española, esa privación de libertad ilegal, cooperasteis todos. Y yo, con mis propios ojos quiero decir, no en mi egocentrismo absoluto, vi cómo, mientras estaban todos encarcelados en casa, una línea de la policía y otra línea de médicos aplaudiéndose mutuamente. Habéis sido responsables todos de eso. Ya os diré en su día cuál es el artículo del Estatuto de la Corte Penal Internacional que os interesará saber con respecto a ello. Y a mí me da igual. Señores, yo no me caso con nadie. Yo la única obsesión que tengo es por el derecho. Y voy a seguir estudiándolo, pero eternamente. Es algo que me pirra.
me transmitieron ese amor por el derecho constitucional, por el derecho. Es que al fin y al cabo no es la especialidad en sí, sino el derecho. Porque el derecho no es norma exclusivamente. Yo ahora mismo podría coger aquí la Constitución y rajarla y no pasa nada. ¿Qué? Esa norma hay que interiorizarla. Si el ser humano no es capaz de interiorizar esa norma, ¿cómo se va a hacer responsable de ella? Ya os daré un poquito más de profundidad esa lección y ya aprenderéis que vais a aprender derecho. En fin, la colonización de las instituciones públicas, a todos los niveles, incluso presumiblemente hasta la jefatura del Estado. La protección social, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ya he dicho una anécdota, he contado una anécdota. Los medios de comunicación, de posesión de frecuencia radio-televisiva y los digitales, que son perceptores de subvención pública y con ello tienen la obligación constitucional de emitir la información veraz, entendiendo que hay cierto subjetivismo, pero en ningún caso, señores, información dirigida o información flagrantemente falsa. Vi los eventos de Torre Pacheco a través de un directo y vi los eventos de Torre Pacheco a través de un canal de televisión de radiofrecuencia televisiva y vamos, si me dices que eso no tiene responsabilidad, que baje Dios y lo vea. La educación, desde los certificados de profesionalidad, el Plan Bolonia o la aculturación de la identidad del pueblo español, imbuyendo culturas woke y otras ideologías. Aquí haré un inciso también sobre el futuro de los jóvenes. Recuerdo cuando se eliminaron los contratos de aprendizaje. Sí, también por soflamas socialistas y esas cosas. Y empezaron a salir los certificados de profesionalidad. Uno de los elementos más fuertes que tiene el socialismo, señores, es que hacen mucho ruido y la gente se queda con ello. Solo con el ruido, no con el sentido de las cosas. Pues este ruido significó que para entrar los certificados de profesionalidad en efectivo, es decir, para que empezaran a surtir efecto los certificados de profesionalidad, se eliminó la posibilidad a la juventud de entrar a trabajar en un puesto de trabajo y formarse allí. Ahora, con los certificados de profesionalidad, lo que tienen que hacer es formarse y luego buscar un centro de trabajo. Si se elimina esto y se vuelve a los contratos de aprendiz, que si el problema eran los salarios mínimos interprofesionales, se puede subsumir al salario mínimo interprofesional precisamente esa figura. Se puede debatir eso, pero no consentir esta atropelía que al fin y al cabo es la absorción de esa estructura por parte del Estado y de los medios de producción. Es que esto es el marxismo, señores. Esto es el comunismo. La sanidad. ¿Qué hablaré yo aquí de la sanidad? Pero vamos, también les daré ese punto de duda y también para ellos, para todos esos funcionarios, va a ser un muy buen proyecto de derecho. Os lo digo, vale para todos. Incluso si en algún momento se requiere, precisamente por haber llegado al invierno demográfico, los profesionales en derecho, para considerar esa parte técnica que se necesitará. Va a ser un importante proyecto de derecho, no es algo que se pueda tomar a la ligera.
Me han dicho que tenga que reduzca mi nivel de tecnicismos, entonces voy a utilizar un lenguaje familiar. Ya me tendré que poner técnico, pero me acompañaréis en ello, ¿vale? Otra de mis grandes preocupaciones es la subversión del orden constitucional y la contravención de la Carta de Naciones Unidas y de los tratados de la Unión Europea, que los veremos. La integridad territorial, que está más en juego que nunca. La agresión sostenida a la identidad del pueblo español, a nuestra historia, reviviendo la leyenda negra, la ley de memoria histórica. El ataque a la religión y las tradiciones orales. ¿Cómo se llama la...? Bueno, ya os dejaré por aquí una página que hace estadísticas sobre los países donde están más perseguidos la religión católica del mundo. Los comunismos y los que tienen derecho eclesiástico islámico son los que más. Y nosotros somos cristianos. Yo no profeso mi fe cristiana. Que da igual. Que da igual lo que tú te consideres. ¿Qué es lo que hay? A nuestra cultura, la cultura del disenso, de la que tanto nos hablaban pero se quedaron cortos en la facultad. Nos hablaban de eso mucho en la facultad, de la cultura del disenso, que la veremos, la cultura de la manipulación. Esa no nos hablaban en la facultad, pero la veremos. Si la cultura de la manipulación tiene algún núcleo, es en las esferas políticas, porque además se amparan en las prerrogativas parlamentarias para ejercer sobre ello. Y si algún medio de difusión tienen, son los medios de comunicación con posesión de radiofrecuencia televisiva. Dos núcleos bastante interesantes, señores, el núcleo A y el núcleo B. El núcleo de... Podría decirlo en términos penales, pero me quedaré con ello. El núcleo de creación y el núcleo de difusión. Me quedaré con esto, ¿vale? La cultura de la renuncia a los derechos fundamentales, como a la privacidad, al secreto de las comunicaciones, pues un policía me prohíbe ir por esta zona porque él dice que, pues por mi seguridad, pues a mi cuenta y riesgo, como se ha hecho toda la vida. ¿Quién cojones te crees que eres tú para prohibirme a mí pisar a ningún territorio de España? Eres responsable de ello, pues te detendré. Pues bueno, pues para eso se va a enseñar derecho a la gente. ¿Esto lo entendemos? Que a partir de ahora os vais a tener que responsabilizar seriamente de vuestras acciones en contra de todas las cartas fundacionales del Estado, tanto del español como del internacional. ¿Esto lo entendemos? Porque a mí ya se me han hinchado las pelotas. Y me da igual, que seas político, que me da igual. El único respeto al que le debo, el único al que le debo respeto es al derecho y al ius humanismo. Y soy muy consciente de ello. La supresión de festividades locales por otras extranjeras con respecto a nuestra cultura, la sustitución de conocimientos por doctrina, la cultura del genocidio cristiano, que ya hay que denunciar abiertamente, la supresión de nuestra moral tradicionalmente cristiana y humanista. Estamos viendo cómo este tipo de gobiernos socialistas están, por ejemplo, en Ucrania, privando de la libertad al ciudadano para llevarlo al frente, a la fuerza. Estamos viendo cómo desde Marruecos se han mandado a equipos especiales a entrenar a Israel, precisamente con la intención que tiene, con sus intenciones que tiene para con la frontera sur de España. Estamos viendo, y no se nos está garantizando nuestra seguridad.
desde las esferas públicas. Y lo que vamos a hacer aquí lo tendrían que haber hecho y lo tendrían que hacer nuestros representantes públicos. Pero no podemos esperar más a ellos, señores. El título que mejor corresponde a este proyecto, y ya puedes participar, seas de izquierdas, de derechas, del centro o del para adentro, seas juez, seas jurado, seas verdugo, seas funcionario o no, aquí vas a poder participar y vas a aprender. Pero ya está bien de todo esto, señores. ¿Por qué? Porque el título, el único título que le importa a este proyecto es el de ciudadano español. Ningún otro. Da igual que seas representante, da igual que seas político, da igual que seas abogado, da igual que me da igual. A este título, a este proyecto, el título que mejor corresponde es el de ciudadano español. Nuestra simbología. No hace falta que os diga que cada vez que un ciudadano español lleva una bandera de España o pone a escuchar el himno de España o los ataques incluso a la cabra de la Legión, con la hermandad que hemos tenido siempre nosotros con las fuerzas armadas, y nos la han arrebatado así, ¿cómo lo he hecho de menos? Pues ahora atacando a la cabra. ¿Qué culpa tendrá la cabra? En fin, ideologías segregacionistas y demás. Que tengo por aquí un gato, ¿no? Y sí, correspondientes al socialfascismo. Pero bueno, el título que nos importa es el de ciudadano español. Es más, ni siquiera el de ciudadano europeo. La tauromaquia, otro ataque a nuestra cultura, víctima también de la ideología. Animalistas. No me parecería mal, porque yo tampoco estoy a favor de ese tipo de fines del animal, que se hubiera eliminado la aniquilación del animal, pero no así cuando por cultura se consiente, por ejemplo, la matanza pública del cordero. No hay ideólogos en este caso, de por medio, indicio suficiente como para estimarlo como un ataque a nuestra cultura, más con la agresión sostenida al pueblo e identidad españoles. La cesión ilegal de la frontera sur. ¿Quién cojones os creéis que sois vosotros como representantes públicos para ceder nada? ¿Quién es? Y eso lo debatiremos, ¿eh? Eso lo debatiremos, porque el 71.1 de la Constitución española nos da derecho, por mucho que lo consideréis, ¿cuál era la palabra que se utilizaba? A reestructurar, a actualizar los derechos fundamentales. No, señores. Hay una interpretación restrictiva con respecto a ello. Y nadie, por mucho que se haya depositado la soberanía en él, tiene la capacidad para modificarlo. ¿Esto lo entendemos? Porque para poder modificarlo tiene que haber unas elecciones y un referéndum. Y no ha habido ninguna de las dos. Es más, en todas las veces que se ha modificado la parte dogmática de la Constitución española, no ha habido tal procedimiento. Bien. La cesión ilegal de la frontera sur, nuestra idiosincrasia. En los tiempos de la privación de la libertad masiva del pueblo español, del arresto domiciliario ilegal, privación de libertad ilegal de toda la masa poblacional, en la que cooperaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Recuerdo. Nos eliminaron la capacidad de abrazarnos, darnos 2 besos, la mano, la reunión. Esas cosas no las contemplaba, por ejemplo, la reunión no la contemplaba el estado de alarma. Pero bueno, ataques a todas las notas de... Disculpen.
que el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, el Tratado de Roma, considera la conformación de la identidad de los pueblos. Y esto es personalísimo. Si cooperas con el gobierno, te haces responsable como el gobierno. Es así de sencillo, ¿eh? Nuestra lengua castellano-española, lo denominaré así por las controversias que hay. Yo prefiero uno. No diré cuál. Que voy a intentar mantenerme un poco objetivo después de todo lo de... a estas alturas. El lenguaje inclusivo como forma de modificación de nuestra lengua mediante el estructuralismo lingüístico aplicado. Si no os he hablado del estructuralismo aplicado, ya os hablaré del estructuralismo aplicado. Subordinación a las lenguas cooficiales. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo lengua oficial, es inferior a lengua cooficial? ¿En qué grado jerárquico le deja eso? La inclusión de la Sharia, la estructura social de la familia al Estado, las políticas orientadas a impedir los nacimientos de los españoles, el aborto como derecho, la caída de los índices de natalidad, el aumento de los abortos efectivos, el feminismo, que fastidia todas las uniones, superponiendo a la figura femenina por encima de la masculina, rompiendo todo eje de igualdad, que ya lo veremos. Cuando un ser humano es igual a otro ser humano, quizás cuando no se caiga en su hipónimo. En fin, las ideologías de género, la segregación de la etnia blanca, el desamparo a los vecinos de La Palma, a los valencianos, a los andaluces, con el clientelismo político, a los murcianos, recuerdo lo de Torre Pacheco, se acusó a todo un pueblo de fascismo, a los ceutíes y a los mericenses que están en serio riesgo de invasión, a los catalanes invadidos ya, y están totalmente secuestrados por el independentismo. Yo soy aragonés, coño, que históricamente los catalanes son mis hermanos, que están secuestrados por las mentiras independentistas, como por ejemplo lo del 11 de septiembre. ¿Cómo se celebra el independentismo el 11 de septiembre? Si fue precisamente el 11 de septiembre cuando se adherieron a la corona borbona. Y la gente se lo come, pero es que no lo entiendo, como la dialéctica erística. Se utiliza la dialéctica erística y tengan razón o no. Por ello, sí, a los catalanes por la inmigración masiva y el despropósito independentista de rapiña, a los canarios, a los castellano-leoneses por los incendios, a los canarios también por la misma inmigración, de sustitución, de colonización, sí, de clientelismo socialista, sí, que no pasa nada, que vamos a ir a la Corte Penal Internacional. Yo estoy seguro de que me van a censurar y de que me van a añadir a la lista negra. A sus Sonderfangdunlist o a sus Fangdunlist, acusándome de ultraderechista y alguna ultrapollez, alguna ultrasoplapollez que se inventan, que de verdad. En fin, la inseguridad real, fuera de toda crónica negra mediática, es real. O sea, ya no hace falta que el mismo periodista o el mismo presentador se revuelque en esa misma noticia para crear una sensación de inseguridad. No, la sensación de inseguridad es real, independientemente de que el mediata se revuelque como un cerdo sobre esa noticia. Al modificar nuestra historia hemos olvidado que ya sufrimos las razzias. Razón por la que el propio pueblo europeo creó la expresión popular «hay moros en la costa», historia revivida y olvidada.
¿Por qué? Por la aculturación a la que se ha llevado al pueblo español, señores. Cuando se habla de idiotización del pueblo español, se habla de aculturación en términos más académicos. Y es real, o sea, es tangible. Es otra de las cuestiones que yo aquí pienso solventar. De hecho, todas las cuestiones que estoy nombrando es para solventarlas, porque ya he dicho que este es un proyecto de acción, no simplemente de quejarte y quejarte y quejarte y no hacer nada, más que dinero, no. La inmigración ilegal masiva, con claro objetivo clientelar, subsumible al crimen de agresión, a falta del análisis de las enmiendas de Kampala. La segregación del hombre blanco, heterosexual, masculino y español. La cooperación institucional contraria al Estatuto de la Corte Penal Internacional y su flagrante desamparo al pueblo español, junto quizás su equiescencia o fautoría. El gran reemplazo, la teoría de la sustitución, cada vez más cierta. Y cuando me refiero a cada vez más cierta, es que cada vez se van cumpliendo más notas de la ilegalidad que supone esa teoría y de la convergencia en la subsunción. Entre las políticas orientadas a impedir los nacimientos de los nacionales o los territorios entre las políticas orientadas a impedir los nacimientos de los nacionales de los territorios europeos, incluido España. Yo no sé dónde tiene origen esto, señores. Bueno, sí que lo sé perfectamente. Pero tampoco, cuando digo no sé, es porque tampoco podría decir si hay solo un foco o viene de todos los lados. La segregación de la raza blanca, el ataque a su heterosexualidad como capacidad reproductiva de los seres humanos en edad núbil. Castración y esterilización en base a las ideologías, incluso en niños, quitándole esa capacidad, dándole esa capacidad jurídica al niño para decidir, arrebatándosela al padre cuando es el plenamente responsable de ello, del menor. Se le ha arrebatado al padre la posibilidad de decir, es que esto no es bueno para mi hijo, yo esto no lo quiero. Y si tu hijo no lo acepta y se queja y denuncia, pues toma. Hasta aquí, señores. Hasta aquí. La masculinidad. Atentados contra... la segregación de la masculinidad. Los atentados contra el libre desarrollo de las personalidades de las gentes del pueblo. Sobre la masculinidad. Aquí hay un non sequitur. Aquí hay un error del no se sigue, que a mí me parece... Pero vamos, que el que caiga es... Vamos a hacer el non sequitur. Es un ejercicio de lógica, ¿vale? Los gatos son mamíferos. Vamos a hacer la premisa 1. Los gatos son mamíferos. La premisa 2. Los perros son mamíferos. La conclusión. Los gatos son perros. No es la conclusión. No se sigue. ¿Vale? Ahora me dices tú, ¿ambos son mamíferos? Se sigue. ¿Vale? Vamos a hacer el non sequitur con los hiperónimos y los hipónimos. El hombre es un ser humano, la mujer es un ser humano, los hombres son mujeres o las mujeres son hombres. No se sigue non sequitur. ¿Vale? Ahora bien, los hombres y mujeres son seres humanos, sí se sigue. Ser humano. En el momento en el que el socialismo se ampara en ese tipo de clasificación del ser humano, en la hiponimia estructural, lingüística, clarísimamente, ¿vale? Que la hiponimia básicamente es el contenido del grupo hiperónimo,
Esto es como los grupos de las familias. Están los mamíferos y dentro de los mamíferos están todos los mamíferos, ¿vale? Pues aquí está el ser humano y dentro del ser humano todos los seres humanos, ¿vale? Pues abarcarse en todos esos seres humanos es lo que nos ha llevado precisamente a esta segregación. Porque darle prerrogativas a uno en detrimento de otro, esto, en derecho, rompe toda igualdad, todo principio de igualdad. ¿Esto lo entendemos? Es sencillísimo. Vale. Otro non sequitur. Mira, así que me ha venido a la cabeza ahora. Mi madre se llamaba Pilar, la María, aragonesa. Mi padre se llama José Luis, José, María y José. Yo me llamo Jonathan. Encantado, por cierto, que todavía no me haya presentado. Que significa en hebreo donde Yahvé. Y de hecho os estoy enseñando derecho. Os voy a enseñar derecho. Como enseñaros a pescar. Y no por eso soy el niño Dios. Entendemos la gilipollez del non sequitur. Y que os lo estáis comiendo con papas. Seguimos. La segregación, vale. Las corrientes migratorias en aumento hasta 1 millón al año. Vi el otro día una noticia del Estado Islámico que decía que para llevar a cabo sus fines de la conquista de Occidente, ¿vale? Sería conveniente que llegaran las migraciones a 1 millón de personas al año. Vi, tampoco hace mucho, un artículo en La Vanguardia de una entrevista que se le hacía a nuestro presidente, ¿vale? Que decía, grosso modo, que para suplir esa mano de obra, que, como os he dicho, con la absorción de las estructuras se están cargando ellos mismos, consciente o inconscientemente, eso ya queda por analizar, pero vamos, yo lo tengo claro. Hay que llegar, para suplir esa mano de obra, hay que llegar a 1 millón de inmigrantes al año. 1 millón de inmigrantes por parte del Estado Islámico y 1 millón de inmigrantes por parte de la presidencia. Yo ya entiendo que el non sequitur os parece demasiado, pero esta coincidencia, señores, es obvia hasta para un perro, que sabe distinguir cuál es el montón más grande y cuál es el montón más chico. Lo siento mucho, señores. Yo intentaré no trataros por tontos. Y ya os he prometido que no lo haré. De aquí en adelante. Vale. Porque, joder. El desamparo de las víctimas de la inmigración y los beneficios clientelares a los agresores. Entran por una puerta y salen por otra. Esto lo sabemos todos. Incluso se está dando, no voy a decir declarado, no, incluso hay declaraciones de miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las que hay un pacto secreto para la no repatriación de esas personas que cometen estos terribles crímenes contra nuestros vecinos, señores. Y nosotros todavía tenemos la costra entre las posaderas y el sillón, que ya vamos, ya tiene que tener eso más pus y levantaos que igual huele. Y ante las catástrofes que merman el monto de la población, Operación Dana, por ejemplo, vamos a llamar también Operación Colonialismo Islámico. ¿Podemos llamarlo colonialismo islámico ya o no? Todavía es demasiado pronto, me van a acusar de odio, porque ya también os lo estoy diciendo, señores, hasta las oficinas, hasta los funcionarios específicos que se sumen a estas segregaciones, a estas actitudes del gobierno, del régimen, señores, van a estar nombrados personalísimamente en la causa judicial.
que se elevará a la Corte Penal Internacional. Y si participas, participas. Y ya está. Como si eres de la Oficina de los Delitos de Crímenes de Odio. Estupidez supina. Que ya está. Que vamos a ir a la Corte Penal Internacional y se van a incluir. La exención de responsabilidades por pactos secretos que garantiza su improcesabilidad. Yo aquí al final, ¿vale? Porque estáis muy acostumbrados a decir presumiblemente, presuntamente, tal. La cuestión es establecer una presunción. Yo aquí ya he establecido la presunción diciendo que estas son mis preocupaciones. ¿De acuerdo? Más allá de la estupidez que queréis hacer, hacedla. Yo ya he establecido la presunción. Y ya os digo, señores, yo no me voy a quedar solo en la denuncia pública de las cosas. Yo soy de derecho, yo hago y yo sé hacer. Entonces haremos. Y me gustaría hacerlo juntos, ¿vale? Yo aquí propongo, voy a decirlo directamente, con tecnicismo, y luego lo explico. Yo aquí propongo un e pluribus unum mediante el directum, en base al iushumanismo. Es decir, de todas esas esferas que nos han separado, cada uno ahora va por su propio lado, no hay unidad espiritual ni territorial en España, ¿vale? Coger todos esos bandos que se han creado desde las esferas políticas y convergerlas en uno. Me parece apropiado que sea el derecho, porque derecho es directum. Directum, al fin y al cabo, significa camino recto. Al menos un camino. ¿Que puede haber bifurcaciones? Yo no digo que no. Pero para eso precisamente nos vamos a basar en el iushumanismo, que en esto coincidimos todos. Porque da igual que mires en los eventos que están ocurriendo en Alemania, da igual que mires en los eventos que están ocurriendo en Marruecos, da igual Ucrania, da igual Asia Menor, me da igual América del Sur, nuestros hermanos hispanoamericanos, me da igual Estados Unidos. Todos coincidimos en el iushumanismo. Lo hayáis visto o sepáis lo que es o no. Todos. Entonces lo ejecutaremos. Ante estas cuestiones no vale la excusa, como ya os he dicho, del funcionario de turno del yo solo hago mi trabajo. Aquí el funcionario de turno es responsable de pleno derecho. Ya está. Sois funcionarios, os habéis estudiado alguna ley, estudiaros el Estatuto de la Corte Penal Internacional y estudiaros el Tratado de Roma. Y después venís aquí y aprendéis un poquito de derecho para que podáis enmendar un poco la situación que habéis ayudado a crear. También me preocupa el golpe de Estado denunciado por diputados y la manipulación electoral demostrativa. Me preocupa el temerario desprecio a la humanidad, a la vida de los pueblos de Europa, a nuestra vida. Me preocupa también el temerario desprecio a la verdad. Y señores, yo no sé si ustedes van a seguir consintiendo el socialfascismo, pero yo no. Yo no. Me, me han, me han educado en que los nazis son malos y después de toda una vida de casi, sí, más de 12 años estudiando Derecho, no he visto cosa distinta, de que los nazis son malos, son malos, son malos. Por inducción y por razón. ¿Son malos? Sí. ¿Para qué? Pues para el iushumanismo, para el ser humano, señores. Y esto lo sabemos todos. Así que ahora mismo os presentaré mi proyecto.
Bueno, señores, y ahora ahora paso a presentaros el proyecto. El proyecto lo he llamado El Reconstituyente, series por un ejercicio real de democracia. De acuerdo, ya os he hablado sobre el pluribus unum, el directum y el ius humanismo, es decir, de todos esos bandos que se han hecho en torno, bueno, desde el socialismo, que nos ha creado esta conflictividad social de tamaño calado, unirlos en uno. Esto ya se hizo con las 13 colonias, con las 13 colonias inglesas. Quiero decir que no es algo que me inventé yo. Esto, ¿vale? Sí fue en un plano material y nosotros intentaremos hacerlo en un plano espiritual. ¿Cómo? No solo espiritual, obviamente. ¿Cómo? A través del iushumanismo y el directum. ¿De acuerdo? El iushumanismo, pues esa corriente filosófica y de derecho que traslada el eje en lugar de en las ideologías en el ser humano, y la creación del propio derecho que sea en torno al ser humano, en lo que a él le beneficia o le perjudica, ¿vale? Obviamente lo que le perjudica rechazarlo. El directum porque es el camino recto y ya está, empiezo. Unas previsiones iniciales sobre los objetivos principales del reconstituyente, pues intentaré realizar este proyecto como si fuese esa asignatura que nunca se ha dado en el orden de la educación obligatoria. ¿De acuerdo? Intentaré que sea, pues, no lineal, ¿vale? Porque obviamente tengo que dejar paso para la crítica y la reflexión, cosa que hoy con la doctrina no se da, es la conciencia colectiva del socialismo, la magia del socialismo, ¿vale? Y con esto intentaré la reversión del adoctrinamiento socialista. Me lo he dejado claro, ¿no? Vale. Dotar a la población de conocimientos jurídicos para su autorrepresentación. No lo que debe ser, ¿vale? En base a una filosofía del ser y la realidad, que es la base. Al fin y al cabo, la filosofía que está utilizando el socialismo es la base del ser y la realidad. ¿Para qué? Para crear su propio ser, su propia conciencia colectiva y su propia realidad en torno a esa conciencia colectiva. Bien, pues lo que es en torno al ser humano, en su ámbito jurídico. Y llegaremos incluso a que el ciudadano se pueda representar solo en sede judicial. Por ejemplo, la autorrepresentación. Por tanto, tendré que daros nociones avanzadas de derecho. No me quedaré solo en la propedéutica, en las nociones básicas del derecho. Avanzaremos a un poquito más, ¿vale? Intentaré enlazar los conocimientos que tenéis de la enseñanza obligatoria, la ESO, ¿vale? Porque no puedo educar, no puedo enseñar a menores de 16 años, pero a partir de 16 años con autorización parental, sí. Entonces empezaré con conocimientos que que más o menos sepáis allí, en torno al ser humano, ¿vale? Y lo avanzaremos hacia el derecho. Como ya he dicho, no solo será una parte básica del derecho, sino incluso avanzaremos un poquito más y tocaremos un poquito postuniversitario. ¿De acuerdo? Entonces será algo lineal. Tendremos, a ver, se tendrá que invertir tiempo en ello y esfuerzo. Esto no va a ser jauja, ¿vale? El daño es muy serio, el que se nos ha hecho. El iushumanismo como eje de derecho nacional e internacional. Aquí os dejo un mapa para que más o menos veáis. La zona verde es lo que más podría abarcar nuestro proyecto, porque es en base
al derecho civil, básicamente. Es coger las corrientes de derecho que actualmente, históricamente, están y a partir de ahí transformarlo en el iushumanismo. O devolverlo al iushumanismo, que tampoco sería algo... tampoco sería... Tampoco sería una inversión, quiero decir, sería una vuelta en torno a la paz. Dar autoridad a la ciudadanía cuando hable de derechos en lugar de hablar de derechos así como si fuese una suerte de preceptos metidas en un saco llamado, pues por ejemplo, Constitución o texto normativo. Que tengáis un poquito de autoridad cuando os digan, es que tengo derecho al hecho. Y yo te diré, pues no tienes derecho al hecho. Por esto. Teoría y praxis. El sistema que el sistema que he creado no se basa en pura teoría, es en el 70% de la teoría, sino más bien en un 50-50. Intentaremos que haya tantas lecturas como escrituras. Intentaremos, pues eso, que la relación entre nosotros avance un poquito más. Sí, no voy a poder hacerlo con 50 millones de personas directamente. Lo sé, soy consciente, por eso habrá una parte pública y una parte privada. En la parte privada sí que es cierto que lo dejaré más a la escritura y demás, y en la parte pública pues tendré que hacer esto, como estoy haciendo aquí ahora. No solo es interesante para la ciudadanía española, aunque será mi principal foco, mi principal interés, por cómo estamos, básicamente, porque o nos ponemos las pilas, señores, o nuestra civilización se va a la puta mierda. Intentaré, claro está, que si doy clases a menores de edad, mayores de 16 años, intentaré limpiarme un poquito la boca, ¿vale? Pero es que el hartazgo es fino. No solo para la ciudadanía española, sino también para la sociedad europea, porque también tiene una gran base de derecho civil, de derecho humano. Lo hemos estado respetando durante casi 80 años. Es lo que nos ha traído un poquito de paz al fin y al cabo. Poquito, hasta que volvieron los nazis. En fin. Y para los pueblos hispanoamericanos, el derecho indiano es base de derecho civil. Tenemos, señores, tenemos algo común muy, muy, muy bueno. Hasta Rusia tiene una base de derecho común, de derecho civil. Hasta Rusia. Y tenemos ese aspecto común, señores, y no lo explotamos como unidad para la humanidad. En fin, pues eso, que se iniciará desde las concepciones más básicas de derecho. Para preparar a la población española para un posible proceso constituyente, como estamos viendo, que es que hay diputados que incluso están diciendo que hay que reconstituir. Estamos viendo a diputados que están diciendo que incluso puede que se nos lleve a un plebiscito y en estas circunstancias no lo podemos hacer. Incluso hay algún diputado que dice que hay que romperlo todo y empezar de cero. Y no es bueno hacer eso y dejarlo al albur de la gente. Tenemos que educarnos un poco. Y creo firmemente que el pluribus unum, el directum y el iushumanismo es lo mínimo que podemos aprender. Bien. Para un proceso reconstituyente y para reconstituir, o sea, ser capaces de crear hasta una misma norma, hasta una propia norma, entenderla, poder hacerla y ejecutarla. Vais a salir de aquí sabiendo más derecho que cualquiera de estos politólogos que haya actualmente en la esfera de España. ¿Vale? Reconstituir también nuestra moral. Ya nadie sabe lo que es la moral.
Si no hay moral, no se sabe qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto, lo incorrecto, las virtudes del ser humano. Si no hay moral, esas cosas tan básicas no las sabemos. Y esto antes nos lo enseñaban nuestros abuelos, nuestros padres. Que al fin y al cabo, antes sí, que era cierta burguesía la que creaba la moral, la que transmitía la moral. Ahora no es la burguesía. Ahora son nuestros antepasados, los más cercanos, de hecho, por sus buenas relaciones. Y eso se ha creado ascendente, y eso se ha elevado ascendentemente hasta crear el Estado. Y es así de sencillo, señores. Es la preferencia de una conciencia colectiva que se imbuya al pueblo, o es la preferencia de una moral colectiva del pueblo que ascienda hasta constituir el Estado. Esto es así de sencillo. La ascendencia o la descendencia de la moral. Porque al fin y al cabo, si desciende, no es moral. Si es descendente, no es moral. Es estructuralismo aplicado o constructivismo moral, que yo prefiero estructuralismo aplicado. Nuestra moral y la identidad del pueblo español y la hispanidad en graves peligros de extinción. Señores, no me estoy inventando nada, ya os he dicho que nuestra civilización corre un serio peligro y hay que ponerse las pilas y sacarse esa costra que ya ha creado pus que tenemos entre las posaderas y el sillón. Yo entiendo no, de hecho avalo que sea mediante la paz, porque al fin y al cabo somos un pueblo pacífico, un pueblo civilizado. Pero hay que hacerlo, hay que moverse. Este es un curso de excepcionalidad orientado a la acción social, a la persona activa. ¿Vale? Pondré al alcance de vuestra mano una muy buena herramienta que es el derecho, ¿vale? Que nadie os ha brindado, siempre os ha dicho hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. No, os enseño lo que es y luego convenimos. Al fin y al cabo esto es convencionalidad. Tenemos que estar todos de acuerdo, señores, para hacer esto, así que habrá que usarlo con responsabilidad. El pluribus unum, de muchos, uno. Se guardarán los siguientes principios: la abstracción, la objetividad, la justicia, la pluralidad, el respeto, la autonomía y todos los que quepan en la Constitución y en las normas superiores, no inferiores. ¿De acuerdo? Al menos cuando se contradigan las superiores. Vale. Previsiones iniciales. Este no es otro proyecto político, muy prolíficos últimamente. No deparan resultado distinto al juego de guerra político asimilado a los del principio del siglo XX y en torno a la Crónica Negra. Un proyecto de derecho para ser ejecutado en conjunto con la población. Se denunciarán los crímenes de genocidio del pueblo español y de la confesión católica, moral común de los pueblos de Europa, el crimen de agresión al pueblo español y los pueblos de Europa, la reinterpretación y vulneración de los derechos humanos y fundamentales, además de las políticas orientadas a evitar los nacimientos. Esta es la iniciativa de la parte pública. Esta, señores, el aprender y el hacer. Así de sencillo. Que os lo argumentaré jurídicamente. ¿Por qué tengo que saber yo que desde las concepciones de Jean Bodin, de Hobbes, de Locke, incluso Hegel, Engels, Marx, hasta Hart, avalan la reversión del depósito de la soberanía en nuestros dirigentes cuando o no garantizan la seguridad o cuando precisamente son ellos los que garantizan la inseguridad? Véase a Marx cuando su derecho a la revolución, por ejemplo. O véase a Locke. En fin, que sí, que vamos a hacerlo. Porque sé yo, además, que en el preámbulo, así tirando de memoria, tampoco os lo voy a leer textualmente, en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se entiende que precisamente existe para que el ser humano no tenga que estar abocado siempre a tener que luchar contra sus gobernantes. ¿Por qué sé yo esto? Esto lo sabe todo el mundo.
que hace un poco de ciencias jurídicas. Y si no, no has prestado suficiente atención en clase. Hostia. Vale. Estoy harto de esos proyectos que nacen para informar o formar opinión, para exhibir hechos, estados de cosas, en lugar de para hacer. No estoy llamando yo aquí a ninguna revolución ni nada de eso, no penséis historietas raras, que yo no soy de Podemos. También los escucho, o sea, tengo la obligación moral de seguir a todos, yo escucho a todo el mundo. Escucho a Dani Esteve, a Pablo Iglesias, a Echenique, también escucho a Ione Belarra, a Irene Montero, escucho a todo el mundo, escucho a Vito Quiles, bueno, ya he dicho, a Dani Esteve, escucho a Cuesta, escucho a Rojo, escucho a todo el mundo, escucho a Alvise Pérez. Hay ideas muy buenas sobre la mesa, señores, pero están muy diseminadas, por lo que va muy en contra del interés común. Intentemos visualizarlo primero desde el iushumanismo, que creo que en esto estamos todos de acuerdo. Unos se aprovechan de las concepciones de lo que son los derechos humanos y otros intentan hacerlo lo mejor que pueden. Yo ahí no voy a entrar a discutir. Pero sí que vamos a tener una guía, pues la que se constituyó después de el Holocausto, ¿vale? Todo con respeto al derecho y con el consentimiento de todo el pueblo. No se podrá ejecutar si no se cumplen estas condiciones y de forma pacífica. Se requiere participación económica, pero sobre todo se requiere vuestra participación activa. Manica de obra, ¿vale? El despegar las posaderas del sillón y el coger un libro. Señores, que un par de horas por la noche viene bien hasta para dormir. Otras previsiones iniciales. La cultura del disenso de la que nos previenen en la facultad. Esta nos previene en la facultad, vale. La renuncia a la privacidad y al secreto de las comunicaciones con la excusa de la necesidad de seguridad, el mito de la seguridad de hace... Pues creo que el mito de la seguridad es del siglo XVI, o sea, quiero decir, 400 años más, en torno a... Hoy sabemos que es necesidad de control, ese mito de la seguridad. Lo sabemos claramente. Paradójicamente, ante el mito de la seguridad está la certeza de la inseguridad que se nos proporciona. La cultura de la manipulación, ya no solo en una base filosófica del ser y de la realidad, de la metaética no cognitiva en base a la ontología psicológica. Esto es complicado, pero ya os lo explicaré, ¿vale? Pero es lo que es. O sea, y para eso, como esa es la parte interior, la parte interna, se necesita una parte externa para hacerlo, ¿vale? Pues ese es el estructuralismo lingüístico, el psicoanalítico y el antropológico. Y aquí lo vais a aprender desde los 16 años y en un lenguaje normalito, ¿vale? Familiar, para que lo entendáis. Coño ya. La manipulación mediática y política. Sobre esto ya he hecho antes, creo, algún comentario, pero vamos, el foco de origen de la manipulación es la política y el foco de la diseminación es la mediática, ¿vale? Perdón, es que hay movimiento por ahí. La cultura de la manutención y de la pereza frente a la del trabajo y el esfuerzo. Todos sabemos, señores, que cuando se nos mantiene no tenemos un nivel de vida apropiado. Lo sabemos, que la única forma de mantener un nivel apropiado es el trabajo duro y el esfuerzo. Que lo sabemos, que da igual que prometan una paguita mínima, que da igual que sea un ingreso mínimo vital, da igual que sea, yo qué sé, dosiprem, que da igual. Que aquí lo único que importa es el trabajo duro y el esfuerzo. Si no,
además, tampoco vas a poder mantener tu autonomía, tu independencia, ¿cierto? Bien, la supresión de la moral de nuestro pueblo por el estructuralismo político y jurídico del que he hablado antes. La eliminación de la libertad, de la igualdad, de la paz y otras virtudes morales que tenía el pueblo español. Pero han venido con estas cuestiones artificiales, estas ideologías artificiales, y han desbaratado todo. La segregación del hombre caucásico heterosexual, las prerrogativas al sexo femenino y la diseminación del ser humano en géneros, que todo esto va en contra del Estatuto de la Corte Penal Internacional. La segregación de la mujer blanca heterosexual, siendo ahora una suerte de definiciones sociales, en lugar de ser lo que es y lo que ella quiera ser, o cómo quiera ser. En fin, esto me parece una pena absoluta, porque además sois vosotras las que lo defendéis. Pero bueno, yo creo que no nos hemos abandonado. Puedo estar convencido parcialmente. Pero eso lo dirá el tiempo. Las afecciones ideológicas, la segregación racial del hombre blanco, su castración y esterilización, las políticas orientadas a impedir los nacimientos de niños de la sociedad, de la nuestra, las prerrogativas femeninas con respecto al detrimento del sexo masculino, segregación por sexo, discriminación por sexo, que esto está en la Constitución, señores, y esto es precisamente cuando ocurre en el ámbito laboral, es lo que vais a reclamar, la vulneración de esos derechos. O sea, en el ámbito laboral sí, cuando pasa con vuestras parejas también, pero cuando pasa con el ámbito político, no. ¿Por qué? Porque es mi ídolo, ¿por qué? Al fin y al cabo, son seres humanos que abusan de seres humanos. Así de sencillo. En fin, el proyecto público gozará de los siguientes objetivos principales, que aunque me repita, es por la especificidad, ¿vale? El e pluribus unum, de mucho es uno, hacer converger en el ius humanismo todos los bandos creados por los proyectos políticos y sus ideologías. Ampliar la conciencia ciudadana para reparar el menoscabo psicológico al que se ha sometido a la población. Esto es altamente complicado sin vuestra cooperación, tanto monetaria como la persona activa, la mano de obra, el despegaros las posaderas del asiento. Sí, sueno repetitivo, hay que sonar repetitivo. Se hará un repaso sobre las distintas materias del derecho aplicadas a la actualidad, a saber, filosofía del derecho, teoría del Estado, derecho político, derecho constitucional. Sí, daré un poco de historia del derecho, un poco de derecho romano. También me gustaría tocar un poco el derecho indiano. Sí, las concepciones del romano-germano. Sí, algunas escuelas como la estocástica. Sí, pero que no os preocupéis, que os sonará chino, pero que intentaré hacerlo progresivo para que no veáis saltos cualitativos y para que veáis que no es tan complicado tener una conciencia por encima de todo esto. Señores, porque al fin y al cabo, ¿qué somos? Seres humanos, y todo lo demás son herramientas del ser humano. Nada más. Vale, pues aprenderemos a utilizarlas. Mejorar cualitativamente la calidad de la educación de la población interesada es uno de los objetivos principales. Liberar una parte de los conocimientos reservados a estudios superiores, así que ya no valdrá la soflama de educación pública, gratuita y de calidad para todos, porque aquí os voy a dar una parte. Sí, de hecho me he puesto una coletilla. Aquí tenéis una buena parte. Aquí no se dará nociones prácticas ni técnicas por no querer perder la atención del seguidor.
esto no es del todo cierto. O sea, quiero decir, puedo mandar alguna fotito del artículo al que me refiero, a pues yo que sé, a algún texto, pero es que claro, aquí sí que es cierto que puedo incurrir en la vulneración de derechos de autor. Entonces, me lo miraré con mucho cuidado. No así con las normas jurídicas, no así como por ejemplo con sentencias. Aún así, aunque sean sentencias o basándome en sentencias y demás, puedo escribirlo a mano. O sea, yo lo escribo. Mi hábito es siempre escribir a mano, ¿vale? Pero no me importa hacer una tarjetica qué maño. Una tarjetica en PowerPoint o en el Google Docs y sacaros una foto y poneros ahí tal, ¿sabes? Y hacerlo además con un ejercicio exegético o eisegético o incluso hermenéutico o en base axiológica o incluso cierta subsunción, que no hay ningún problema. Y esto también lo aprenderéis. Es eso, en el proyecto público intentaré no hacer nada de escritura precisamente por esto, por no perder vuestra atención, porque entiendo también que sí, el derecho en sí es teórico-práctico, se desdibuja esa práctica de la teoría. Es un poco, no es un esfuerzo superior y luego una teoría pura, sí se desdibuja, es una linde un poco extraña, al igual que su definición. Y es por eso, por no perder la atención del seguidor, porque al final resulta un poco pesado. Yo hasta ahí lo admito, ¿vale? Pero ya es el deber de todos y cada uno de nosotros ponernos las pilas. Y deber es un principio moral, es un valor moral, perdón, que implica obligación de hacer. También se darán herramientas para mejorar vosotros mismos vuestra educación sin depender de que nadie os quiera adoctrinar. Os intentaré dar herramientas para que en un punto y en otro podáis vosotros mismos usar una autodidaxis, ser un poco autodidactas, capacidad de investigación, subsumir aquellos conocimientos que sabemos desde aquí a los nuevos que surjan, aplicarlos y cómo mejoraría eso a la humanidad. Esto no quiere decir, señores, que trabajes altruistamente siempre, pero que siempre tengas una perspectiva altruista. Así de sencillo. Eso no quiere decir que no te puedas beneficiar de ello, que no puedas hacer un negocio. Esto estamos de acuerdo, ¿no? Pero ¿cómo beneficia eso a tu sociedad, ese negocio? ¿O cómo beneficia a la humanidad ese negocio? Bien. El proyecto privado. Además de los objetivos principales y los públicos, ¿vale? Daré teoría y praxis del derecho hasta la autorrepresentación en sede judicial, en suma, nociones avanzadas de derecho. Realización de todo tipo de textos. Bueno, haremos monografías, demandas, ensayos, comentarios de sentencias, artículos jurídicos, informes, dictámenes, actas, haremos de todo. Haremos de todo. Aplicaremos herramientas filosóficas indistintamente de los textos que hagamos. Por ejemplo, exegética, como ya os he dicho, exegética, axiología, subsunción, hermenéutica. Aprenderemos qué es la teleología, todas estas cosas. Simularemos juicios entre nosotros, incluso hasta nos demandaremos ficticiamente, no seamos cabrones. ¿Vale? Haremos exposiciones, oratoria, trabajos y por equipos, sin problema. Se puede hacer. Y ya si tengo que hacer aquí alguna denuncia pública al ámbito jurídico, poned una mesita, al menos para la autorrepresentación de la ciudadanía,
que sabemos que no podemos utilizar la mesa de los abogados, pero ahí en el banquillo con los libros, con la documentación encima, es bastante incómodo, ¿eh? Muy incómodo. Así que una mesita, un pupitre, no sé. En fin. Bibliografía de calidad general y especializada. De hecho, al final de este proyecto os pondré sí, os daré cierta bibliografía básica para que entendáis un poco el porqué quizás de esta situación y quizás por qué la culpa sea del hombre amoral y el subjetivista, hombre y mujer, que si estamos en igualdad, la culpa es de los dos, ¿vale? Es decir, si es del hombre y de la mujer, es del ser humano, ¿vale? Como ya os hablé en mis preocupaciones, ¿vale? También se aportarán muchos trabajos propios. Tengo una cantidad increíble de trabajos propios. De hecho, en mi época universitaria yo me retiré temas para ciertos temas para quizás hacer. Sí, hay 3 que los separé para doctorados. De momento los otros sí que es cierto que estaba haciendo como si fuesen practicum, mientras hacía ejercicios de autorrepresentación. Por ejemplo, mis proposiciones morales, que es algo que os pondré, es algo que os aportaré en el curso privado gratuitamente, para que veáis un poco la calidad de lo que es la moral. Mira, ahí entra el Homo Omnis, que no dista mucho de lo que es el hombre todo del grandísimo David Hume. Ahí toco lo que es el Homo sapiens, el Homo faber, el Zoopoliticon, ahí el Homo hominis lupus y el Homo hominis lupus infernis, que es algo también una concepción mía. ¿Qué es la moral? ¿Cómo se construye? ¿Quién nos la traspasa? ¿Qué es el estructuralismo? ¿Cómo se construye? ¿Quién nos lo traspasa? Mis proposiciones morales, por ejemplo, las reconsideraciones sobre la justicia, la libertad y todo eso en ese mismo proyecto. Y servirá como base filosófica de este mismo proyecto del reconstituyente. Es decir, uno no se puede entender sin el otro y el otro no se puede entender sin el uno, porque es una base y a la vez un anejo. Pero eso ya os lo pondré. Es más, si yo creo que lo tendré pasado al ordenador y en ebook a partir del 15 entre el 15 de noviembre y el 1 de diciembre, yo creo que lo tendré hecho. Así que si queréis reservar, por aquí os dejaré también las indicaciones de cómo hacerlo, el Bizum y demás. Yo haré una reserva por cada, un Bizum de 10 euros, pues me dejáis los datos, ¿vale? Por ejemplo, el correo para poder mandaros ese ebook y en el ámbito privado pues lo daré gratuitamente, pero progresivamente, ¿vale? Y además os lo explicaré oralmente. Y además, en el ámbito privado, espérate, que me estoy adelantando, disculpad, ¿vale? Se aportarán trabajos propios, como los que os he dicho. También hice un trabajo de nivel doctorado, porque yo creo que superan más de yo creo que son 380 y algo páginas sobre la autorrepresentación en la jurisdicción social. ¿Qué quiero decir? Sí, uno no quiere terminar la carrera en estas circunstancias, tal y como se están dando las cosas en la universidad. Pero Merida Guastini, su metodología, a Luigi Ferrajoli, su metodología en el garantismo penal, a todo el mundo,
a García Figueroa, a Rodolfo Vázquez, y sí, también los clásicos, ya os he nombrado, desde Bodin a Hart, Kant, todos, señores, Leibniz, a todos. O sea, que no os preocupéis porque toda esa bibliografía básica y complementaria que dan en la universidad, yo ya me la he chupado. Y es más, incluso bibliografía de la que hay en la bibliografía. Y es más, incluso bibliografía de la que hay en la bibliografía de la que hay en la bibliografía. O sea, no hay problema. Y he hecho muchos textos. No hay ningún problema. O sea, si pensáis que esto no va a tener calidad, no. Es un proyecto serio que llevo adaptándolo un año. Si un estudiante de Derecho se pasa en torno a, ¿qué? 2.000, 3.000 horas de estudio, yo ya he superado las 20.000. O sea, seriedad con esto. Se aportarán trabajos propios. Ya está, no voy a seguir mal. ¿Vale? Metodología propia, basada en la experiencia y no en las calificaciones. A continuación os diré cuál es un poco aproximadamente la metodología. ¿Vale? Es inevitable, será algo de pago, habrá que pagar licencias, administración, salarios profesionales, porque en este proyecto privado, podré intentar traer a algún profesional para aprender también de estos señores, que hay algunos muy buenos, pero muy buenos. Yo, por ejemplo, aprendí de un cum laude. Y me transmitió una pasión excelente y maravillosa por lo que es el derecho constitucional y el derecho internacional. Espero ser como mínimo igual de bueno. De todo aprendiz, es objetivo superar al maestro, pero no quiero yo titulitis en estas circunstancias, que no las quiero. Mirad ahora lo que está pasando con las universidades y Vitocris. Independencia, en serio, independencia de las instituciones públicas, independencia de... que no quiero. Sí. Lo desprecio ahora totalmente. No quiero ir a la universidad a coger doctrina. Quiero ir a la universidad a adquirir conocimientos. Y si no los adquiero en la universidad, los adquiriré fuera de la universidad. Y es así de sencillo. Así de sencillo. Y si tengo que actuar como asesor, pues actuaré como asesor. Y ya está. Necesariamente adquiriremos una obligación mutua, por lo que se hará mediante hoja de encargo, un contrato. Aquí estoy siendo bastante informal, pero en la hoja de encargo y en la parte escrita, una parte formal, en el perfeccionamiento, que se denomina, para que empecéis a tener un poquito más de calidad lingüística en torno a lo que son las ciencias jurídicas, ese perfeccionamiento sí que se tendrá que hacer un poquito más riguroso, ¿vale? Abriré un club social, no solo un club social para que nos apuntemos todos, sino un club de lectura jurídica, un club de escritura jurídica. Y tampoco tiene por qué ser exclusivamente jurídica, también tiene mucho potencial como escritura filosófica para converger, como es este proyecto de unidad, de unión. Pero inevitablemente este proyecto privado alcanzará unas plazas limitadas. Este proyecto, pues más o menos por grupos de 25 lo podría hacer y como mucho invertir 3 días, es decir, va a ser algo escasísimo. O sea, esto no puedo invertir mucho tiempo si lo que pretendo es el objetivo del reconstituyente, que al fin y al cabo es la iniciativa pública, esa del pluribus unum directum ius humanista. ¿De acuerdo? Así que eso. Este tendrá unas prácticas limitadas. Sobre la metodología y desarrollo, como os he dicho, no se forman abogados,
¿vale? Se formará a ciudadanos para ampliar sus conocimientos básicos orientados al derecho, además de darle autonomía al ciudadano, autonomía plena al ciudadano. Se ha pensado como una asignatura necesaria en la fase obligatoria de la educación, salvo que se elevará el nivel progresivamente, sin saltos cualitativos, hasta un asimilado al posgrado. Que de carrera, que vais a salir aquí, vamos. Orientado a mayores de 16 años, aunque estos deberán aportar autorización parental. Desde los 16 años en adelante, se entiende. Es decir, hasta los 85, si es necesario, y todavía eres cabal. Entiendo que la adoctrinación ha sido transversal a toda la población y a todas las edades. He dicho adoctrinación. El adoctrinamiento ha sido transversal a todas las edades y a todas las ideologías, al fin y al cabo. Sé que a todas las edades. Para alejarme de la metodología teórica actual, he desarrollado un plan de aprendizaje basado en la adquisición de experiencia. He calculado que entre unos 8.200 y unos 8.500, voy a decirlo, puntos de experiencia, sí, relacionado con la gamificación, ¿vale? Esto tampoco es extraño en estos tiempos modernos. Actualizar un poquito la cosa tampoco viene mal. El precio de la parte privada rondará el de una academia especializada, en torno a 300 euros mensuales, no más. Y con lo que se va a dar es peccata minuta, quiero decir. Pero hay que pagar licencias profesionales, incluso algo de ayuda también necesitaré. Entonces habrá que contratar a alguien en algún momento dado. ¿Vale? Entonces me parece lo más asequible posible. Al fin y al cabo, porque tampoco es que vaya a hacer cursos de una duración determinada. La duración determinada se rige por los puntos de experiencia. O sea, al fin y al cabo adquieres los 8.500, yo te firmo un certificadito que dice, has superado todas. ¿Que puede servir de algo? Pues todo depende del rigor y de la calidad que le demos todos y de lo público que se haga esto. Al fin y al cabo, de nosotros depende todo. En torno a 300 euros. Al fin y al cabo, esto trata de adquirir conocimientos y habilidades. Yo os voy a transmitir mi pasión por el conocimiento puro del derecho, por todo el derecho. Quiero decir, no me voy a centrar solo en la especialidad del derecho social, el derecho civil, el derecho administrativo, derecho penal, derecho internacional. No, el derecho. Creo que queda claro. Derecho y especialidades. Es el hiperónimo, ¿vale? Como os lo dejé claro, de las especialidades del derecho. Al fin y al cabo se trata de adquirir conocimientos y habilidades, no títulos. Que sabemos ahora que los títulos simplemente se ha colonizado precisamente la institución de la educación. ¿Y el título sirve para qué? Para demostrar que iba a decir atontado, pero no quiero decir atontado, venga, diré adoctrinado. ¿Vale? Para eso sirve el título. Ahora, pues lo siento mucho, pero ya os demostraré con la iniciativa pública que no es necesario tener un título para ello. Y saber aplicarlos al mundo real, jurídico, para evitar intermediarios y abusos. Y de ocurrir, saber solventar la situación. Al fin y al cabo es coerción, y no me explico cómo no ha habido una asignatura obligatoria en todo el nivel educativo orientada a esto. Si os interesa, os recomiendo, antes de empezar, cierta bibliografía. Yo, por ejemplo, para entender lo que es el hombre amoral, la subjetividad y demás, os recomiendo a Bernard Williams. Hay una versión española que se llama Introducción a la ética.
También os recomiendo a José Luis López Aranguren, sus propuestas morales. Sí, ¿por qué no? También os recomendaría, para que sepáis un poco de mitología grecorromana, a Gustav Schwartz, que creo que es las más bellas historias, las más bellas leyendas de la Grecia clásica, creo que es. Y además es que es precioso. Ese libro es precioso. Es tocho gordo, pero es precioso. Y yo creo que con esos 4 libros, mientras los tengáis de cabecera en un momentito, nos va a resultar difícil. Luego, con mis proposiciones morales, sí que empezaréis a saber, porque yo me basaré en el Corpus Juris Civilis desde sus concepciones morales y demás, y hasta cómo nos la transmiten nuestros abuelos, nuestros padres, esa moral que hoy deberíamos estar disfrutando y que la tenemos, que solo hay que desvelarla. Porque al fin y al cabo, a mí, ¿quién me va a decir cómo relacionarme? ¿Quién me va a decir cómo relacionarme? Bueno, pues eso también está impuesto. El cómo relacionarme también está impuesto en la norma jurídica. De hecho, la ley del sí es sí. Hay un claro ejemplo en la ley del sí es sí. A ver quién es capaz de ponérmelo en los comentarios si ve ese condicionamiento a las relaciones humanas. Toda la información de este proyecto está aquí dispuesta, es decir, no se atenderán correos que soliciten más información. Considero que si no te ha quedado claro esto, o esperas un poquito más a ver si te queda claro, o te lo repites, o algún otro hábito que consideres para llegar a la conclusión, ¿vale? Pero si no estás preparado todavía para este proyecto, si todavía no tienes claro en qué dirección va este proyecto, no creo que estés preparada para el proyecto preparado, ¿vale? Si interesas, enviará al correo proporcionado todo el resumen del curso, como la hoja de encargo, a la espera siempre del ingreso, ¿de acuerdo? A ver, terminado esto, a mí el de Pluribus Unum, el Directum, me gustaría hacerlo, como es algo público, de forma altruista, sí, siempre aceptando participación económica. Me gustaría hacerlo con otros miembros, en activo de las ciencias jurídicas de la universidad. Me gustaría que, es un deseo, es un sueño, que si tengo que hacerlo, yo ya he dicho que si esto lo tengo que hacer solo, lo haré. Supongo que no estoy solo, pero por proponer, quiero decir, que aquí estoy, ¿vale? Me gustaría que los mismos alumnos de Derecho, al menos que hayan terminado primero, ¿vale? No voy a decir que hayan terminado segundo y demás, pero al menos que hayan terminado primero. O que estén finalizando primero, pues que tampoco tiene por qué ser estrictamente, ¿vale? Me gustaría que se asociaran entre ellos, hiciésemos el trabajo, porque imaginaros, si el Pluribus Unum, mediante el Directum, en base al Jus Humanismo, el currículum que tendrá eso. Entonces me gustaría ese trabajo en equipo para poder elevarlo y para poder liberar a España. Creo que con esto solo hace falta dejaros los datos, tanto como la bibliografía escrita y creo que poco más para terminar este primer capítulo. Intentaré que los siguientes no sean más de 45 minutos, porque serán ya las lecciones. Así que con esto me despido. Un gran saludo y que os vaya bien, ¿vale? Cuidaros, que la cosa está chunga. Hey, no paséis todavía, por favor, que para afianzar la calidad de este proyecto, en esta presentación que he hecho, creo esencial dar una pequeñita muestra de ello, a ver si al menos me sale un short.
ya desde las concepciones de Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke y más tarde Hegel, Marx, Engels, hasta H.L. Hart. En los tiempos modernos también hay algunos autores. Pero vamos, sobre los fundamentos del Estado, que todos consideran que el Estado es constituido para garantizar la seguridad, la paz, y de no hacerlo, es más, de promover dicha situación de inseguridad, de belicismo, de creación de bandos, como queramos llamarlo. El pueblo está legitimado para revertir el depósito de la soberanía que en ellos se ha dejado, para constituir. No remarca excepcionalidad si procede mediante los periodos ordinarios de elecciones, que por otra parte están más que en entredicho en estos días. Y además sería una cuestión puramente formal por la situación de excepcionalidad que vivimos. Es más, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Resolución 217A3 del 10 de diciembre de 1948, en su preámbulo, párrafo tercero, preámbulo, parte de todos los textos normativos que todo el mundo incomprensiblemente pasa por alto y es el sentido de lo dispuesto en toda norma, en su tenor literal se refleja dicha legitimidad a la que me acabo de referir en su contexto histórico. Este texto, además, goza de la virtud de la interpretación restrictiva por estar sujeto al principio jus cogens, es decir, que nadie puede interpretarlo de otra manera. Eso sería interpretación lata, extensiva, y no, ¿vale? Por mucho que el depositario de la soberanía se crea con derecho a reconfigurarlos. No. Todos tenemos que interpretarlos restrictivamente. En un estado como el nuestro, que está sujeto a esta obligación, que ha reinterpretado a sus propios fines tan noble causa como lo son los derechos humanos, que ha procurado al pueblo que representa inseguridad, la opresión directa y a través de las instituciones públicas, que ha colonizado y ha ejercido la tiranía de la forma más deplorable, el desamparo a la ciudadanía ante catástrofes recientes, la manipulación de la psique de los individuos, el clientelismo extranjero y político financiado con los recursos de los mismos, la confiscación de los recursos y de los medios de producción privados y de la propiedad, el menoscabo psicológico a través de las ideologías que reconfiguran el ser humano, aunque sea el primer gobierno de Europa en hacerlo. Aunque nuestros representantes no quieran hacerlo porque sentaría un precedente jurídico histórico, nosotros, no como hombres y mujeres separados por esas ideologías, sino como un conjunto de ciudadanos libres, debemos revertir el depósito de la soberanía de forma pacífica y en comunión. Es nuestra responsabilidad por habernos dejado llevar hasta este punto de inflexión, que no finaliza con el gobierno actual. Está claro que hay una expansión tremendísima. Así que yo ahora sí que os dejo y os deseo que tengáis muy buenos días, que falta nos hace. Los buenos deseos.